Si el presupuesto del país lo dividimos en 10 partes, una de esas 10 partes, y es una estimación nada más, está destinada para efectos de corrupción. Las otras 9 partes, vamos a decirlo, siendo positivos, que no. Esa décima parte, ese 10%, significará en números redondeados entre 500 y 600 mil millones de pesos al año. Entre 500 y 600 mil millones de pesos al año. De ese tamaño pudiéramos estimar la corrupción en México. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que si no hubiera corrupción en este país, pues con ese dinero, entre 500 y 600 mil millones de pesos, pues pudiéramos surtir perfectamente bien de medicinas, de hospitales y de todo lo que se les pegue la gana. Pudiéramos comprar, recomprar, recontracomprar el avión presidencial. Pudiéramos aumentar la producción de Pemex con más refinerías, es decir, que consumamos nuestras propias gasolinas. El presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente sacó su pañuelito blanco, que aquí lo tengo virtual, para decir que en México no hay corrupción. Nada más que sí hay corrupción. El problema es que sí hay corrupción. Prueba de ello, pues es lo que pasó en el reclusorio. Así de sencillo. Se repartió dinero, punto. Y aunque se investigue y se recontrainvestigue, ahí está la corrupción. Arriba, abajo y en medio. Y una prueba es lo que le va a pasar a Collado. El abogado de la mafia del poder cada día está más cerca de irse de la cárcel. Y eso a mí me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Casi inadvertido pasó el tema de que un juez decidió ya no seguir la investigación contra Collado. ¿Qué significa eso? Que como va, va. Si va, pues qué bueno. Y si no va, adiós mundo cruel. Esto se suma a lo que yo ya había dicho aquí, en este mismo espacio, hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas, de que un amparo pudiera permitir la salida de Collado, el abogado de la mafia del poder. Se suman dos cosas, el amparo y la decisión de este juez. Según Yadira, la esposa, a la que conocemos perfectamente bien, esto no solamente abre la posibilidad de que Collado salga pronto de la cárcel, sino que abre la posibilidad de que Collado demande por daños y perjuicios y otras cosas más todo este asunto. Pregunta, ¿cuánto cuesta el daño moral en este país? Pues según un juez, el daño moral de un periodista, Sergio Aguayo, cuesta 10 millones de pesos. Juez y juez, conste, llevamos 2 jueces. ¿Y el daño moral hacia nosotros? ¿Cuánto cuesta el daño moral que nos han hecho todos los personajes corruptos de este país? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Pues te voy a decir cuánto nos cuesta. Entre 500 mil millones de pesos y 600 mil millones de pesos. Y esto es solamente una estimación. Es decir, es un cálculo, siendo inclusive hasta positivos.
que solamente el 10% del boquete presupuestal de cada año se destina a corrupción en todos los niveles. Quiere decir que en este país somos 90% honestos y 10% deshonestos. Si tú crees esa estimación, que además no es mi estimación, la dio el propio López Obrador, entonces pues será de ese tamaño el daño moral. ¿Qué significa daño moral? Pues significa, por ejemplo, el desabasto de medicamentos, significa, por ejemplo, el aumento de los precios, significa, por ejemplo, el crecimiento a la baja o decrecimiento, como lo quieras ver, aunque otros tengan otros datos. Significa, pues, todo lo que está pasando en el entorno de nuestra seguridad. Es decir, que ya no tenemos seguridad, como no la hemos tenido durante los últimos años. En este caso preciso, yo quiero señalar que aunque oficialmente no haya corrupción, según el propio presidente, esto no se puede decretar nada más porque sí, porque la corrupción de todos modos existe en todos los niveles, municipales, estatales, federales, arriba, abajo o en medio. ¿Qué depende de todo esto? Depende no de un nuevo sistema de justicia como lo está proponiendo el fiscal general de la República, que quiere regresar, por cierto, y quiero aclararlo para que quede ahora sí que claro, que quiere regresar a un modelo conservador. Aquí defienden la idea de que son liberales. El modelo de justicia que pretende Gertz Manero es no solamente conservador, sino es ultra conservador. ¿Qué significa eso? Significa que no ha funcionado nada de nada. Lo poco que se ha agarrado puede salirse prontamente. Regresemos al tema de Collado. El tema de Collado significa que la Fiscalía, del mismo fiscal que quiere regresar a tiempos ya olvidados y pasados, la misma Fiscalía ya no puede aportar más datos de lo que tenga. Ya no hay tiempo, ya no hay forma. Si esos datos son suficientes para el juez podrá decidir, y tiene dos caminos. Collado sigue en la cárcel, Collado se va de la cárcel. Esos dos caminos significará, si te gusta jugar a las apuestas, pues 50 y 50. ¿En qué se basa el 50? En que efectivamente hubo irregularidades. Creo que es evidente que todo el mundo lo sabe. Pero la forma en cómo se confirman esas irregularidades no son tan regulares, porque quien confirma las irregularidades es un irregular. Entonces, dependerá de que la Fiscalía haya armado bien el caso de Collado para que un juez, pensemos que sea honesto, diga, no, pues sí, efectivamente, Collado se queda en la cárcel. Depende de muchas cosas, depende de la voluntad política, depende de la manera en cómo se aborde este tema, pero si somos estrictos, dependerá de cómo la Fiscalía arme todo este asunto. Entonces el problema no son los jueces, sino la manera en cómo se confirma esto. Tenemos que decir que estamos en un sistema de justicia con muchos errores, pero donde todos somos inocentes hasta que se confirme lo contrario. Lo que Gertz Manero quiere hacer es que todos somos culpables y entonces sí, demuestra tu inocencia. En el sistema Gertz Manero entran a la cárcel todos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Ahora tú, ya en el bote, confirmas si la haces o no la haces. Ese va a ser tu problema.
Eso es un sistema de justicia conservador, ultraconservador y completamente arcaico que no lo usa nadie más que los países dictatoriales. Por eso, pende de un hilo que Collado salga o no salga. Hay tanta confianza de parte de nuestra querida Yadira que prácticamente podemos decir que está armado el numerito. Así que ojo con lo que está pasando, porque en este país la justicia dependerá de una fiscalía que hasta el momento no ha dado un solo golpe certero. Y eso a mí me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.